Desde una vista imponente del monumento a la patria en el pleno corazón de Roma, hasta la emoción de ver por primera vez el Coliseo con tus propios ojos. Columnas gigantescas, esculturas que quitan el aliento, historia en cada rincón y una vista panorámica que te va a dejar sin palabras. Pero eso no es todo. Después de subir más de 200 escalones, nos espera un museo lleno de tesoros patrióticos. Vamos tras las icónicas escalinatas españolas y la siempre mágica Fontana di Trevi, justo cuando el sol comienza a ponerse sobre la ciudad eterna. Así que si tú también eres uno de los que sueña con perderse por las calles italianas, no te vayas, no le cambies, no te distraigas, porque lo que viene a continuación te va a enamorar de Roma. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a una edición de unboxings y trayectos bastante interesante, bastante especial, porque pues ya no se las voy a hacer de emoción, les voy a mostrar exactamente lo que estoy viendo en estos momentos. Vean nada más qué increíble vista tenemos aquí enfrente de nosotros. Amigos viajeros, estamos en la ciudad de Roma, estamos de turistas en Europa y la verdad es que estoy bastante sorprendido de lo que el famosísimo pastel, a como amablemente algunas personas le llaman, pues cómo se ve así tan impresionante. Les voy a decir que estamos en el área de la Piazza Venezia, básicamente, y pues aquí es donde nos encontramos este gran monumento que pues la verdad el video no le va a hacer justicia y disculpen que se los diga, pero ustedes necesitarían verlo por sí mismos. Es impresionante de verdad y la verdad es que se ve increíble. A algunos le llaman el pastel de bodas porque pues al parecer, yo no sé, pero ellos le ven una forma de pastel, pero es el monumento a la patria. Básicamente el monumento a Vittorio Emanuele II y es un in memoriam completamente de mármol blanco. Así es amigos viajeros, espero que se queden aquí con nosotros porque la verdad es que este video va a estar muy interesante. Yo ya les he dicho en muchas ocasiones que yo no soy guía turístico, yo no soy canal de información educativo ni mucho menos, que lo que yo estoy mostrando aquí es exactamente lo que tú verías cuando vendrías a visitar. Así que pues ahórrense los comentarios de que debería hacer un poquito más de reconnaissance, o sea, sé que tendría que estudiar lo que les estoy mostrando y la verdad es que yo no tengo tiempo para eso. Yo solamente estoy disfrutando al igual que ustedes y creo que lo que vamos a terminar haciendo primero es ir hasta allá arriba. Veamos si nos dejan. Así que quédense conmigo que seguro les va a encantar. Amigos viajeros, lo que están por ver no es solo un paseo por una de las ciudades más impresionantes del planeta. Es una aventura vivida a lo espontáneo, con ayuda de la inteligencia artificial, sin guías, sin tours, sin horarios. Solo yo, mi cámara y ustedes acompañándome. Así es, estamos en Roma. Llegar a esta ciudad es como aterrizar en un museo a cielo abierto. Cada esquina, cada escultura, cada piedra, con siglos de historia encima. Y aunque muchos planean con meses de anticipación, yo decidí hacer algo diferente. Mi itinerario fue generado por la inteligencia artificial. Así como lo oyen, le pedí a la IA que me ayudara a ver Roma en pocos días y me lancé a recorrerla tal cual, sin pensarlo demasiado. Lo que van a ver en este video es exactamente lo que sucede cuando te dejas llevar, cuando sueltas el control y te permites simplemente descubrir. Y es que no hace falta ser historiador para emocionarte al ver con tus propios ojos lo que es el monumento a Víctor Manuel II, también conocido por algunos como el pastel de bodas. A lo lejos parece una maqueta descomunal, pero conforme te acercas te das cuenta de la magnitud.
Es blanco, inmenso, lleno de detalles y tan imponente que simplemente te detiene el paso. Y eso que apenas vamos comenzando. Hoy quiero que me acompañen a recorrer este rincón de Roma, donde vamos a subir escalones, explorar un museo improvisadamente, admirar vistas que te dejan sin aliento y por supuesto dejarnos sorprender. Porque aunque no soy un guía turístico ni un canal educativo, sí soy un viajero curioso igual que tú. Y lo que te voy a mostrar es exactamente lo que tú podrías ver. Cuando te animas a viajar así, libre, con la mente abierta y confiando en que cada paso te trae algo nuevo. Así que quédate conmigo porque esto apenas comienza. Y al final, si el tiempo nos lo permite, quizás alcancemos a llegar hasta la Fontana di Trevi o las escalinatas españolas. Y si no, mañana será otro día cargado de descubrimientos. Lo importante es que estás aquí conmigo y juntos vamos a descubrir Roma sin filtro, sin guión y con los ojos bien abiertos. Vamos a subir las escalinetas. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá, hasta arriba, y tener una bonita vista de lo que es esta plaza de Venecia. Y el solamente subir las escaleras, créanme que ya tiene mucho mérito. Vamos a estar aquí un par de días. Hoy es solamente echar el vistazo. Mañana tengo unas cosas agendadas, pero obviamente que te tienes que quedar para ver los videos y averiguar de qué se trata. Y vean eso, parece que están ahí haciendo guardia, porque no estoy seguro, pero creo que algunos de los mandatarios han sido enterrados aquí. Sus restos por lo menos se encuentran aquí. Y acá de este lado nos dan un poquito más de información. Hay que comprar boleto para subir a la terraza, creo. Y andando en Roma, ¿por qué no? Dudo que sea muy costoso y aún así creo que vale la pena si nos dejan subir hasta allá arriba. Y parece que no, amigos viajeros, pero sí, toma un poquito de esfuerzo subir estos escalones. Pero vean, ya nos estamos acercando más a la cima. Ahí está una de las esculturas que de verdad son gigantes. Vean nada más. Hasta ahí un poquito de la vista que podemos obtener ahorita desde este nivel. Y aquí no sé si serán solamente adornos o si serán algún tipo de urna, pero hay 3 de ellas. Y vean qué increíble plaza. Ya estando aquí arriba es aún más impresionante. Me escucharán que me falta un poquito el aire, no les voy a mentir. Sí, están pesadas esas escaleras, pero vale la pena ya estando acá. Y es que ver todas estas columnas en un solo lugar, que aparte son gigantescas. Déjenme les digo que el video no le va a hacer justicia. Ya sé que lo digo demasiado, pero esto, amigos viajeros, que sí vale la pena mucho verlo por ti mismo. Y es que si se dan cuenta, allá hasta arriba de cada columna hay una escultura por igual. Y es que yo no sé cuánto tiempo demoró hacer esto. De verdad que es increíble. Y yo no tengo palabras. Aquí una vista trasera de la escultura con el jinete sobre el caballo. Y acá podemos ver ya una mejor vista de lo que es pues esta parte de Roma. Aunque como pueden ver están en obras, están renovando. Y de hecho venimos durante el jubileo, que según me cuentan hubo muchísimo tiempo, año y medio, 2 años atrás, que comenzaron y ya han terminado la gran mayoría, pero obviamente que sí les quedan algunos vestigios. Pero es que vean esto, amigos viajeros, qué hermoso lugar, qué precioso es Roma, de verdad.
Acá es a donde nos indican que se compran los boletos para seguir subiendo. Vamos a ver cuánto cuestan. Y pues hemos entrado al museo, amigos viajeros, y según esto pues es un monumento a los héroes de la patria, básicamente, a todas las personas que de alguna forma u otra pues le han dado libertad a Italia. Y pues es impresionante, hay muchísimas cosas que ver y pues no me daría tiempo de observar todas y cada una, pero obviamente aquí por video vamos a hacer un pequeño glance a todo lo que hay aquí en el museo. Ahí por si quieren traducir. Varios documentos pues del gobierno italiano, así como los héroes y funcionarios a través de su historia. A las órdenes de Garibaldi, hazaña del 8 de febrero de 1846 realizada por la Legión Italiana. Esto está en español, pero no entiendo de por qué. Y acá algunos de los papas, el Papa Pío IX, parece que es un museo enorme. Por eso les digo, el tiempo lo tenemos bastante corto, pero aún así vamos a tratar de capturar lo más que se pueda, ya que pues sí es muy impresionante. Italia a través de su historia. Uy, vean acá que hay una escultura. Retrato de Camilo Benso di Cavour. Qué increíble, ¿eh? Un poco tétrico si me preguntan, pero bueno. Medallas. Un sable acá. Y algunos bustos, me imagino, de funcionarios gobernantes. Según esto es la cobija del general Garibaldi, en donde lo habían herido y lo llevaron cargando. Y acá está la vestimenta de una monja, que me imagino eran las que se dedicaban pues a curar a los heridos, cuidar de ellos. Y acá está la propaganda, cuando obviamente tienen que apelar a su pueblo para que les apoyen, obviamente en forma de dinero. Y pues algunos retratos también, mientras vemos algunas medallas acá, muy interesantes. Uy, vean acá que esto es que un submarino, hay un torpedo ahí, ¿eh? Como les digo, no soy un canal educativo ni mucho menos, soy tan solo un turista aprendiendo lo que veo. Ya por acá es la salida y tenemos el acceso a el otro nivel. Pero bueno, sí, creo que costó alrededor de 17 euros. Y pues vale la pena si nos dejan subir hasta allá arriba. Ahorita vamos a probar y a ver si es que podemos ir. A seguir subiendo. Vean que no es tan fácil, ¿eh? Mientras vemos que aquí aún arriba sigue creciendo esto y sigue alargándose. Y pues sí, amigos viajeros, este es un monumento más a la Roma, a la Italia moderna. La Roma antigua la vamos a estar viendo en unos minutitos, pero es que primero que nada quiero que vean esta vista espectacular de lo que es esta ciudad. Y esto es solamente, digamos, uno de los puntos más bajos. Creo que aún podemos ir más alto. No estoy seguro, pero sería genial. Vean, así de imponente es esta puerta. A lo que estábamos viendo allá debajo,
Y vean qué increíbles columnas. Ahora sí podemos verlas con mejor perspectiva. Y esa vista donde hace poco estábamos ahí abajo. Y de hecho, creo que no, amigos viajeros, creo que no vamos a poder ascender aún más. Creo que esto es lo máximo que podemos ver. Pero aún así, vean qué increíble vista de esta preciosa ciudad. Amigos viajeros, yo voy llegando a Roma, esto es lo primero que veo y ya estoy completamente satisfecho. No sin antes que pues todavía nos faltan bastantes cosas que ver. El día de hoy voy a tratar de ver las escalinatas españolas, creo que así se llaman. En inglés yo las conozco como The Spanish Steps, pero esa es una. Y luego la otra que quiero ver es la Fontana de Trevi. Yo creo que el día sí nos alcanza y aunque sea de noche podemos ver, yo creo que una bonita imagen de la famosísima fuente. Pero aún así, mañana tenemos una agenda completamente atiborrada. Así que si no te has suscrito al canal, este es el momento para hacerlo. Que no te quieres perder estos videos de Italia, de Roma. Te aconsejo que le des clic a ese botón de suscripción mientras observas este cielo tan hermoso cubriendo la ciudad de Italia, de Roma. Porque la verdad es que van a estar buenos los videos. Ya se augura buen comienzo. Acá de este lado podemos ver la parte trasera de la ciudad. Amigos viajeros, yo estaba esperando verlo hasta mañana. Pero es que, wow, vean, allí está el Coliseo Romano. Lo tenemos agendado para mañana, es una de las cosas que vamos a estar visitando, grabando obviamente, porque pues si no vienes a Roma y no ves el Coliseo, ¿a qué veniste, no? Yo desde chico, como ya les había dicho en otros videos, a mí siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con la cultura romana, con obviamente el Coliseo, todo digamos el misticismo y el misterio que hay detrás. Estoy hasta emocionado porque es la primera vez que lo veo con mis propios ojos. Tenerlo a espaldas es algo que de verdad nunca en mi vida me imaginé y wow. Verlo en televisión, verlo en la película de Gladiador, o sea, es algo que ahorita me está ganando la emoción y estoy de verdad muy contento. Fíjense lo que son las cosas, amigos viajeros. Yo no esperaba mucho de este tour. En realidad, a mí lo que me gustaba bastante ver era ese pues pastel de boda, como le llaman, pero vean hasta el Forum, el famosísimo Forum. Podemos ver desde aquí arriba, allá al fondo el Coliseo. Y pues según se cuenta aquí, en este espacio es digamos de los últimos vestigios que quedan de lo que hubiera sido pues una ciudad romana que al pasar el tiempo pues se expandió, creció, se modernizó y dejó estas ruinas detrás. Qué increíble, de verdad. Este boleto, amigos viajeros, déjenme les digo, se los recomiendo ampliamente porque tienen unas vistas magníficas. Amigos viajeros, yo pensé que ya habíamos terminado, pero no. De hecho, creo que podemos tomar este elevador hasta allá arriba para ver una mejor, bonita vista de Roma. Amigos viajeros, vean nada más. ¿Querían una mejor vista? Pues aquí está. Es un de verdad sueño ver toda esta ciudad. Vean nada más las ruinas, la ciudad, las gaviotas.
esta nos queda viendo bastante extraño. Definitivamente ya se los había dicho, pero es que esto de verdad sí vale muchísimo la pena. Solamente ver la ciudad completa ahora. Qué increíble de verdad. Vean nada más. Y ahora ya podemos ver más de cerca la magnitud de estas estatuas. Vean, gigantescos estos caballos. Y pues obvio porque deben verse desde lo lejos. Y es que este monumento la verdad me sorprendió bastante porque no me esperaba, sobre todo las vistas, que aquí ves a Roma completo y todos sus alrededores. Vean nada más. Y con esta puesta de sol que ya comienza, lo hace aún más espectacular. La terraza panorámica es como se llama este lugar. Y allá se alcanza a ver, vean, esas estatuas completamente gigantescas. Y pues ahí con el sol detrás le da muy buena pinta de verdad. Y pues ahí lo tienen, amigos, ahora con el sol ya de frente en mi cara, ya un poquito de sombra. Pues sí, me he quedado sorprendido con este tour, la verdad ni lo esperaba. Fue la primera cosa que vi al bajarme del taxi y dije, ya estamos aquí, vamos a ver si podemos subir. Pero bueno, eso es solamente un pequeño vistazo, una probadita a lo que vamos a estar viendo en este video. Sí, todavía les tengo más. Ya me había hecho la idea de que el día de hoy iba a grabar un video de largo porque simplemente no sabía qué me iba a encontrar. Y pues ahora el plan es ir a comer algo rapidito porque no he comido nada desde el desayuno y me parece que ya son las 4 o 5 de la tarde. Así que lo primero, ir a comer y después a buscar las escalinatas para seguir con la fontana. Y entonces esta callecita de por aquí es la que te va a llevar directo a donde está la famosísima fuente, la Fontana di Trevi. Y pues la verdad es que caminar por estos edificios muy hermosos, arquitectura antigua, pero con toques modernos que de verdad hacen que esta ciudad se vea verdaderamente impresionante. Entiendo que se tira una moneda a la fuente, mas no entiendo el propósito. No sé si es para pedir un deseo o para buena fortuna, que al final de cuentas es lo mismo, pero si específicamente vamos a poder pedir un deseo, mucho mejor. Vean, de acuerdo a lo que Google nos indica, porque como les decía, yo no sé dónde están las cosas, yo me estoy fiando a donde Google me guía y pues hasta ahorita no me ha quedado mal, así que habrá que creerle. Y este estilo de callejones, de callejuelas me recuerdan bastante a la ciudad de Guanajuato, capital allá en México. Y pues obviamente tiene ese estilo europeo. Mientras vean esos arcos, y siguiendo adelante, se supone que en cualquier momento se nos va a desvelar. Y pues sí, ya se supone que vamos llegando, entrando a lo que es el área de la fuente. Y obvio pues hay bastante gente vendiendo souvenirs, restaurantes, vinos. Y ustedes podrán observar el montón de gente que se avecina. Desde aquí ya se empieza a ver el tumulto, que me imagino va a ser un tanto difícil poder verla completa, pero vamos a ver. Y amigos viajeros, ahí la tienen en todo su esplendor, la famosísima Fontana di Trevi. Vean qué increíble estructura. Y pues todo este montón de gente no me dejará mentir de que quizás sí es uno de los lugares
pues más concurridos. Saben que a mí me dijeron que viniera más tarde de noche, cuando todos los turistas empiezan a ir. Pero yo tenía que aprovechar que estamos por aquí. Y la verdad es que el tiempo quizás no nos vaya a alcanzar. Así que lo que se puede ver es precisamente lo que tenemos que hacer. Salió completo. Ahí salió completito. Lo logramos. Pero vean qué increíble y magistral se ve esta escultura, esta estructura. Están geniales. Muy especial. Como han visto, amigos viajeros, esto no es cosa de tomarse a la ligera porque hay un montón de gente. O sea que si de verdad te quieres acercar a lo que es, pues digamos, el límite de la fuente en sí, pues tienes que venir un poco temprano o un poco tarde. Ahorita a estas horas hay un montón de gente, la fila está gigantesca, pero aún así, si quieres lanzar una moneda, creo que se puede hacer si lo haces desde aquel extremo. Simplemente vas a tener que de verdad lanzar en lugar de pues flotar, aventarla, porque sí, si quieres que alcance a llegar, pues hay que ponerle un poco de ímpetu. Ahorita vamos a explorar eso y a ver si es que se puede lograr. Ahorita vamos a intentar aventar la moneda, que haya oportunidad para ver si alcanza a llegar, porque si pueden observar, pues sí, estamos ya aquí arriba, pero tampoco no queremos aventarla sobre la cabeza de alguien. El estilo tiene que ser hacia atrás, pero como te los estoy grabando, vas a tener que ser hacia el frente. Y bueno, allí va una moneda para lanzarla a la fuente. Y allá llegó. Vamos a ver si se nos concede. Cumplido el reto, amigos viajeros, ahí está la famosísima Fontana de Trevi. Vean nada más el montón de gente que viene a visitar este monumento tan impresionante. Ahora lo que vamos a hacer, ya por fin, es ir a buscar algo de comer. No recuerdo si fue en este video o en el anterior, pero les había platicado que le había preguntado a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que me hiciera un itinerario dependiendo el tiempo que tenía para estar aquí en Roma, así como las distancias y sobre todo que pues no tenía demasiado tiempo. De esta manera pues me ha hecho esta lista y la he seguido al pie de la letra, y déjenme les digo que hasta ahorita no me ha defraudado, porque de hecho los tiempos están marcados de la manera en que me lo marcaron, por lo que yo pensaba que íbamos a ir a cenar, pero al parecer no. Ahora vamos a ver las escalinatas y pues nos vamos avanzando un poco más, acercándonos a la sección donde está pues la escalinata española. ¿Saben qué? Voy a googlear cómo se llama, porque no me suena bien y no me lo creerían que sí estaba incorrecto. De hecho, el nombre correcto que se le da es la escalinata de la Plaza Española. Así como lo oyen, yo las conozco en inglés como las escalinatas o la escalera española, pero no. El nombre correcto es la escalinata de la Plaza Española, porque ahí es donde se encuentran, en una plaza española. Y para seguir adelante tenemos que cruzar la calle, siempre correctamente por donde nos lo indican. En una ciudad con tanta historia, seguro que no puede faltar McDonald's aquí presente, pues para la gente que quizás no puede comer la comida italiana o tiene miedo a probar cosas nuevas, pues ahí está McDonald's, que le gusta a todo el mundo. Y me parece bastante interesante la manera en que estacionan todos estos coches, supongo de la gente que trabaja alrededor. Y ya según el mapa, simplemente hay que seguir adelante sin virar y vamos a encontrarnos con esa famosa escalinata de la Plaza Española. Fíjense que lo curioso también es que el ChatGPT me ha recomendado también el lugar en donde comer,
y es que me imagino debe estar aquí cerca, pero vamos a ver, vamos a echarle un ojo y si se ve bien, ¿por qué no? Aquí una de las cosas que me está sorprendiendo es que todos vamos caminando por la calle como Pedro por su casa y vean, hay coches, obviamente. Y aún así, pues al turista le importa poco. Acá hay tienda del Lazio oficial, pues muy bonitas callejuelas, muy interesante poder visitarlas, caminarlas, porque les digo de verdad que es como una combinación de varios de los pueblitos que yo he visitado en México, porque obviamente pues los europeos fueron a edificar allá y se quedó mucho de la arquitectura que obviamente utilizan acá. Acá parece que ya estamos entrando en la Plaza Española. Y como pueden ver, bastantes taxis, que para mí está muy bien, porque aquí mismo puedo pedir mi taxi para que me lleve de regreso al hotel, ya que este es el último lugar que hay en el itinerario para hoy. Y pues apenas son las 6, obviamente aún tenemos que cenar. Yo calculo que para cuando termine serán como las 8. Al llegar al hotel nos darán las 9, 9 y media. Y mañana tenemos una jornada muy larga, por lo que de verdad quisiera descansar, porque hoy he caminado bastante y como les digo, desde las 4 de la mañana no he dormido, por lo que pues habrá que sacrificar el día de hoy. Y déjenme les muestro, creo que ya entendí por qué esto se llama la escalinata de la Plaza Española. Si pueden ver detrás de mí, allí ya ondea la bandera de España. Allí, como pueden ver, la bandera española ondeando en Italia. Haciéndole honor al nombre de la Plaza Española. Déjenme les digo que ya comienzo a ver el aglomeramiento de gente una vez más. Y pues yo casi estoy pensando, no sé qué voy a decidir. Obviamente para estas alturas, cuando ya estés viendo este video, ya sabes lo que decidí a final de cuentas. Pero no sé si cortar este video en 3 partes, porque creo que se va a hacer un poco largo. Pero yo creo que lo vale, no lo sé, vamos a ver. Y ya estamos aquí, amigos, viajeros, entusiastas de la historia. Quiero que vean nada más las famosísimas escalinatas de la Plaza Española. Vean nada más. Aquí parece que es como un centro de reunión donde la gente le gusta venir, sentarse, descansar, pasarse un rato mientras se admira lo que es este lugar turístico. Y pues es que vamos a tener que subirlas como buen turista, verlas desde abajo y de verdad sentirnos como que estamos turisteando en Italia. Déjenme les digo que sí, de verdad estas escaleras son bastante impresionantes y hay muchísima gente, lo que te habla de lo bueno que pues es el turismo aquí en Italia. Muy increíbles. Y sobre todo pues tendremos que subir hasta allá arriba, me lo imagino, para ver la vista desde allá. Y yo creo que es más fácil bajarlas que subirlas, pero bueno. Y vean que son bastantes escaleras, ¿eh? Aquí ya tenemos un poquito de descanso para ver una mejor vista de lo que hay allí debajo. Y desde arriba hacia esa calle allá al centro, qué bonita vista.
Y por si se lo preguntan, la iglesia allá en la cima se supone que es parte monasterio y se llama Trinità dei Monti, que según nos enteramos es administrada por cardenales franceses. Y pues la verdad es que es bastante interesante porque hay una iglesia francesa en una plaza española y pues qué combinación, ¿no? Ahí está la placa conmemorando lo que es la iglesia en sí. Y les voy a ser muy sincero, a mí ya el aire se me está acabando. Siguen estas escalinatas que no terminan nunca. Aquí una mejor vista a la iglesia para que de alguna forma a ver si se puede ver su magnitud. Está gigantesca y aún se ve más imponente desde abajo de las escaleras. Como pueden observar, pues sí, es bastante altura. Pues he decidido venir a probar esta pizza de este lugar, Sugo. Vamos a ver qué tal. Y aquí, como pueden ver, amigos viajeros, opté por la pizza margarita y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. Ya he comido la primer rebanada y pues me han dicho, y de hecho sí estudié un poquito, que acá la pizza, sobre todo si te la comes en un restaurante, debes utilizar cubiertos. Es solamente de etiqueta si es que te la comes en un lugar donde es por rebanada, entonces ahí puedes usar las manos. Pero aquí, como estamos en un restaurante, como pueden observar, pues sí, aquí utilizamos cubiertos. Y bueno, amigos viajeros, pues en una parte estoy muy contento de que por fin se me hizo comer pizza en Italia. Y del otro lado, estoy un tanto desilusionado porque no sé, a lo mejor me tocó en un lugar que no era el correcto, pero la pizza no estaba del todo rica. No es que estuviera mala, pero quizás mis expectativas estaban demasiado altas y la verdad es que en California he comido mejor pizza. Y déjenme les digo que sí, ya sé que es un sacrilegio, pero pues es que las cosas como son. No sé, a lo mejor en ese lugar necesito investigar si de verdad quiero probar la verdadera pizza italiana. Aunque no estuvo mal, pero pudo haber estado mejor. Y bueno, amigos viajeros, pues espero que hayan disfrutado de este bonito vistazo a lo que fue pues mis primeras impresiones de Roma. La verdad estoy muy contento porque vimos más de lo que me imaginaba y pues la verdad es que nos pasamos una tarde maravillosa. Yo la verdad estoy muy contento y es gracias a ustedes que pues estos videos siguen adelante, porque siempre están ahí dándole me gusta, dándole clic a la suscripción cuando vieron que este video era para ustedes y sobre todo por compartirlo con sus amigos. Todo eso me ayuda bastante y yo siempre se los voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.